Y estamos a puertas de llegar a conocer el primer gabinete del nuevo presidente electo, Gabriel Boric. Es algo que está lleno, pero lleno de murmullos, lleno de personas que aseguran que las saben todas y tiran todos los nombres arriba de la parrilla. Muchos de ellos, la verdad, ni siquiera han sido considerados. Pero es bueno conversar con personas que entienden de instalación de gobierno e entienden de, a veces, todos los esfuerzos, las complejidades que tiene un gabinete y sobre todo en el comienzo de un gobierno. Y estamos hoy día con el senador José Miguel Insulza. Gracias por estar acá, senador. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues. Pero encantado. Senador, primero que nada, ¿usted es de los que cree que tiene que llevar mucha cana el primer gabinete o no? No, yo creo que va a ser un gabinete generacionalmente menor que otros, no demasiado menor, porque mucha gente se olvida que uno envejece también, entonces los ministros hoy día puede que estén en los 40, pero algunos antes tenían menos que eso, ¿no? Si a Salvador Allende tuvo 2 ministros de 27 años, por ejemplo, entonces es una mezcla. Yo creo que esto va a ser una menos mezcla, va a haber algunos mayores, pero la mayor parte van a ser, yo creo, entre los 30 y los 40. Yo he planteado varias veces acá a distintos entrevistados, José Miguel, que cuando se gana con una dimensión como la que ganó el presidente electo y tiene el carisma que ha mostrado hasta ahora Gabriel Boric, tiene en su primer gabinete probablemente el momento de mayor libertad para escoger a la gente, que es lo que probablemente va a pasar más adelante cuando ya empiezan a pasar situaciones y hay que sacar ministros. ¿Es eso cierto? Eso es absolutamente así. Yo diría que el momento de mayor libertad del presidente es cuando elige el gabinete, por cierto, porque lo hace él. Claro, consulta con algunos, todo lo demás, pero finalmente las decisiones las toma todas él. Y el primer momento es el que marca, después uno cambia ya y ya empieza a preocuparse más de la experiencia y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo espero que se nombre un gabinete de su gusto, que no se nombre un gabinete, que no siente que está forzado a nombrar a determinadas personas, sino que se nombre un gabinete de su gusto. Esa expresión de forzado a nominar a determinadas personas significa de alguna manera que la coalición electoral, no la coalición de gobierno, tiene, o cree usted que tiene una voz que puede decir, mira, nosotros fuimos coalición, por lo tanto, primero nos atendemos nosotros. Yo espero que la mayor parte de los nombramientos estén en la gente que partió en la candidatura de Boric, pues eso es claro. Y sobre todo, y también en los cargos bastante, es decir, más decisivos, probablemente gente a la cual él conoce desde hace mucho tiempo. Algunos de sus colaboradores, gente con la cual viene ya hace más de 10 años, más de una década, entonces creo que esos van a estar de todas maneras. Y también gente que ha conocido a lo largo de la vida y que le parece bien, pues eso es. Pero son generalmente, ahora son las mujeres y los hombres del presidente en este caso, ¿no? Es un gabinete, como usted dice, en que la libertad del presidente para elegir es el nombramiento de mayor libertad que tiene. Después hay que empezar a preocuparse los subsecretarios, los directores generales, los CEREMI, todas estas cosas, y ahí probablemente ya trata de mantener un cierto equilibrio, pero eso generalmente ni siquiera lo hace el presidente, se lo encarga a sus colaboradores. En la historia de la confección del primer gabinete, en el caso del primer gabinete del presidente Ricardo Lagos, donde usted fue ministro del Interior, sin ser particularmente muy cercano a Ricardo Lagos, ¿sí? Pero se percibía ahí entonces, o se discutió, mira, es importante mandar señales en Hacienda, es importante mandar señales en Interior, es importante mandar señales en Defensa, se escogía primero ese tipo de cosas. Yo le voy a confesar que el presidente Lagos era muy informal en esta materia, y cuando cambió gabinete, todas las veces que cambió gabinete discutió con un montón de gente, conversó y después me llamaba a mí, y armaba el gabinete, no digo que lo armaba conmigo, lo armaba frente a mí, y me preguntaba por cierta idea. Pero créame que en el primero no estuve yo. Él me llamó, mire, hay una anécdota que yo he contado, no la voy a contar porque es un poquito larga, pero yo por razones X, yo estaba de vacaciones y yo iba saliendo de vacaciones en México y no pude salir porque hubo una huelga de la policía que bloqueó la ciudad. Volví a mi casa y a los 10 minutos de haber entrado era el presidente Ricardo Lagos, que me dice que quería que fuera su ministro del Interior. Cosa que me sorprendió profundamente.
Pero yo no tuve nada que ver con el nombramiento de ese gabinete. El primero, le confieso que soy completamente... Ahora, ¿por qué? No diré inocente, porque creo que fue un muy buen gabinete, pero... Pero ahí, por ejemplo, hay una situación que eventualmente, en una de esas, el presidente electo Gabriel Boric le toca repetir hoy día si es que va a integrar personas de incluso otras denominaciones dentro de su gabinete. ¿Por qué razón a usted, que llevaba también una larga carrera política, le sorprendió que el presidente Ricardo Lagos le ofreciera el Ministerio del Interior? Porque él no quería repetir muchos ministros, y ya iba a estar Soledad Alvear del gabinete anterior, y por lo tanto yo creo que, yo conversé, como ahora se puede contar después de muchos años, conversamos largamente antes que yo me fuera de vacaciones a qué embajada me iba a ir. Y tenía algunas opciones yo, pero en fin no las voy a contar ahora. Pero la verdad es que ahí me sorprendió porque él mismo, al final de nuestra conversación, me dijo, mira, si te necesito te voy a llamar, pero ándate tranquilo de vacaciones porque vamos a seguir en esta otra cosa que hemos estado hablando. Y claro, él finalmente llegó a la conclusión de que probablemente yo le servía más y me pidió a mí que fuera ministro y yo estaba muy disponible. Pero me sorprendió, sí, porque habíamos hablado de otra cosa. Cuando un ministro... es informado por el presidente Tú tienes una anécdota muy divertida donde hace mucho tiempo la contaste, esto de que todas las personas al principio dicen que no quieren ser, claro, no quieren ser nada, y que después dicen que estamos revisando la cosa, y después si que la gente lo pide, entonces... bueno, eso es un dicho, no es mío, ¿eh? Es de Carlos Ominami, francamente, que decía que hay tres fases en esto. La primera, cuando dice no soy candidato a nada. Claro. La segunda, cuando dice, bueno, mira, no soy candidato, pero si me lo piden lo voy a hacer, y perdónenme el garabato. Y la tercera es, pero sería una mariconada que no me lo pidiera. Claro, claro. Ahora, cuando uno lo nombra en un cargo... el presidente Lagos era el primer presidente socialista, a pesar de que la Concertación ya había tenido una presidencia, era el primer presidente socialista después del golpe de Estado. No, la cosa no era fácil. Y con muchas desconfianzas. Que hoy día la gente hoy día hablan del presidente Lagos como las maravillas de él, pero en ese momento había mucha gente que desconfiaba de él. Eso, la realidad, no fue fácil. Lo que pasa es que él se impuso con una línea muy clara desde el principio. Si uno sabe para dónde van a ir las cosas, cuando uno tiene idea clara de lo que tiene que hacer y lo que va a hacer, se lo va construyendo. Y fíjate que era un tiempo difícil, hace mal que mal, el presidente Lagos cuando asumió la crisis asiática estaba terminando. Y la economía del país no creció en los primeros 2 años, prácticamente creció muy poco. Y tuvimos que hacer planes de empleo, y mantener los planes de empleo y otras cosas. Pero la idea de que la conducción era firme era muy importante. La idea de que la conducción era clara, eso era muy importante. ¿Y en qué se notaba, por ejemplo, las prioridades de un nuevo gabinete? ¿Cómo se decidía las prioridades de un nuevo gabinete? Usted dijo, la crisis asiática todavía estaba muy campante, y por lo tanto, desde el retorno a la democracia, ha continuado esta idea de que el ministro de Hacienda es un mensaje muy importante hasta el día de hoy en el gabinete. Y el ministro del Interior, que fue el caso, ¿qué tanto indica o no indica mensajes? Bueno, yo creo que el gabinete tiene figuras fuertes y figuras a las cuales el presidente asigna la mayor importancia, ¿no? Él eligió temprano su ministro del Interior y su ministro de Hacienda, que fue Nicolás Izaguirre, y nos invitó juntos a conversar con él. O sea, no es que... A lo mejor había conversado también con Nicolás antes, pero la primera reunión que tuvimos para decir qué iba a hacer el gobierno fue el presidente con el ministro de Hacienda y el ministro de Interior. Cuando faltaban todavía un mes más o menos para que asumiera el gobierno, ¿no? Sí. Ahora hay y naturalmente el tema del recuperar el paso económico del país era muy fundamental. Hay otro punto que es algo que es interesante conversarlo con la perspectiva que da el tiempo. Hoy día es una cosa que quizás hasta cierto punto ya está rutinizado, que es las relaciones, por ejemplo, con los gremios empresariales y todo lo demás. Pero ¿qué tanto se conversa con el mundo económico
asociado y particularmente desde los grandes empresarios hasta las pymes, que siempre alegan de que no los pescan demasiado. Bueno, yo creo que se conversa bastante. Mi recuerdo que yo tengo de los primeros años, 2 años, eran pero interminables reuniones con grupos empresariales, con sindicatos, con organizaciones, etcétera, porque había que, o sea, todo el mundo tenía sus demandas, naturalmente, pero había que tratar de sacar adelante la economía en un momento difícil y por lo tanto el presidente dialogaba muchísimo con empresarios, pero dialogaba mucho con grupos sociales también. Y tenía a los partidos todos los lunes en La Moneda por si fuera necesario. Pues. Bueno, ahí hay un punto súper interesante. José Miguel, en esta elección, los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta tienen ambos partidos construidos recién, coaliciones que no existían hace 10 años atrás. Todos los partidos clásicos, tradicionales, los que tienen, pero enciclopedia de pergamino en las bibliotecas, digamos, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, Renovación Nacional, la UDI, en fin, no fueron capaces de sacar un candidato. Y la pregunta es, ¿eso está demostrando de alguna manera un desgaste en el sistema clásico institucional de partidos que eventualmente podría modificarse muy fuertemente en un gobierno como el de Por cierto, Boric? que eso podría ocurrir. Yo creo que eso de alguna manera está ocurriendo. Algunos partidos no tienen el peso que alguna vez tuvieron y es dudoso que lo vuelvan a recuperar, y no voy a hablar de cuáles. Pero yo creo que sí, efectivamente, está habiendo si finalmente no olvidemos que los dos candidatos que llegaron al final bueno, no eran gente de los partidos, de los grandes partidos tradicionales, por el contrario, habían de alguna manera hecho su carrera política criticando a los partidos más tradicionales, y por lo tanto hoy día es la hora de recoger y es la hora de encontrar acuerdos, pero no cabe ninguna duda que el régimen de partidos se ha resentido mucho con la última elección. Y ya que usted lo mencionó, esa parte que me parece súper importante, la crítica que se le hizo a la concertación, muy dura, desde el Frente Amplio, incluyendo el propio Gabriel Boric en su momento, ¿deja cicatrices? ¿Deja cosas pendientes que eventualmente pudieran ser determinantes a la hora, por ejemplo, de buscar personas o de tener relaciones a futuro en una coalición de gobierno? Bueno, eso depende mucho del trato que se dé, porque finalmente sí en el camino hacia el poder se hiere a mucha gente, o algunos hieren a mucha gente, y eso a veces puede pasarles la cuenta, salvo que realmente haya una actitud receptiva y generosa para convocar gente, ¿no? Yo creo que el presidente tiene necesidad de eso, necesita llamar a gente con la cual no creyó tener que entenderse nunca en materia política. O sea, bueno, empecemos por el Congreso, ¿no? El Congreso, alguno puede decir, bueno, pero si se van a juntar todas las fuerzas que están apoyando a Boric, sí, claro, se van a juntar todas, pero tienen 25 votos de 50 en el Senado. Pues. Sí. Entonces, bueno, ahora, eso es una cosa bien interesante, porque en términos estrictos uno podría decir, suponiendo que si uno personificara la votación, diría, a ver, la ciudadanía escogió un presidente claramente distinto a otro y con mucha votación, Gabriel Boric. Sí. Pero va a forzar a ese mismo presidente que escogió a que tenga que negociar mucho, que es una palabra fea hoy día en adelante, desde hace algún tiempo en la lógica política, lo que quizás podíamos conversarlo también, pero va a tener que negociar mucho porque le entrega un Congreso prácticamente dividido en dos. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades con el mismo sistema que tenemos hoy día político? Yo creo que él tiene buena voluntad, tiene la buena voluntad de todos los partidos que al final votaron por él, ¿no? Incluso de la Democracia Cristiana, que fue el que más se demoró en anunciarlo. Y desde ahí puede construir algo importante en la medida en que también busque un apoyo. O sea, un presidente que tiene una popularidad grande necesariamente consigue los votos, porque si no, él parte con un reconocimiento ciudadano bastante bueno, tiene que esforzarse por mantener el reconocimiento ciudadano y a partir de ahí
hacerlo, es decir, unificar su coalición y desde ahí tratar de buscar los puentes necesarios para sacar adelante sus principales leyes, pues. Ahora, la agenda quedó puesta. O sea, esto cuando uno dice la derecha, por ejemplo, pero la derecha pasó también por todas las desastres que han ocurrido en los últimos años y sabe que la agenda ciudadana incluye los temas de las pensiones, incluye los temas de la desigualdad, incluye los temas de los impuestos, etcétera. Yo no veo un bloque sólido oponiéndose al principio, en la medida en que se tomen los pasos adecuados, pero dice que el ritmo sea el adecuado y que entendamos que todo esto tiene que ser paulatino, con algunos choques y con algunas dificultades también. Tú fuiste ministro del Interior y el presidente electo va a tener que enfrentar una situación bien particular que tiene que ver no solamente con las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con las investigaciones que han habido por toda la serie de cosas, pero sobre todo con Carabineros. Algo que el propio gobierno del presidente Piñera en un momento dado dijo que iba, y la frase, el verbo exacto que utilizó Carla Rubilar fue refundar Carabineros. Sí. Bueno, pero eso no le va a tocar al presidente Piñera, le va a tocar probablemente al presidente Boric. Yo creo que estamos en el camino. O sea, mire, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que fue una cosa prácticamente consensual, no hubo nadie que estuvo en contra de él, porque no se puede mantener al jefe del gabinete y el encargado de la seguridad pública, no tiene tiempo ni capacidad para hacer las dos cosas. Es un primer paso. Yo creo que los dos problemas que el presidente enfrenta, los primeros problemas que enfrenta, son el tema económico y sus repercusiones sociales, o sea, impuestos, pensiones, etcétera, y el tema de violencia también. Tenemos una situación de violencia en el país que es complicada. Y no estoy hablando de violencia callejera. Yo creo que los problemas de orden público son menos graves que los problemas del crimen organizado. Entonces, él va a tener, claro, que abordar esa reorganización y abordarla bien, pero tratando de partir de lo que ya se ha construido. Si ya hay algunas cosas que están en camino, hay una nueva ley de armas, y además yo creo que está asentada la idea de que hay que hacer reformas profundas en la policía. Y ahora, ¿por qué razón hay que hacerla? Porque fíjate que cuando uno habla de la policía, dice cuántos carabineros tenemos en Chile, y creo que la cifra es más o menos 1 por cada 400 habitantes, 450, lo hacía hasta 500, pero en realidad si uno cuenta lo que están dando, entregando citaciones policiales, citaciones a los juzgados en las calles, los que están custodiando espectáculos públicos no tienen por qué custodiar. Están sentados en los tribunales esperando 10 horas a que el fiscal los llame a declarar. La verdad es que el número se disminuye mucho. Hay un problema de eficiencia en la policía. Un problema de eficiencia, pero que no es culpa de ellos. O sea, hoy día los carabineros hacen la mitad de las investigaciones que se hacen en este país. Entonces, ¿qué vigilancia puede haber? Hay que buscar alguna forma de tener una policía de vigilancia que a la gente la haga sentirse mejor. Y una policía que actúe bien. Además que eso hay que cambiarlo. La formación militar de la policía, a mi juicio, no es la mejor. Porque siempre cuando uno habla con un policía, ciudadano común siente que el policía lo está tratando se siente autoridad. No, como los policías europeos que hemos conocido, es gente que tiene autoridad, por cierto, pero que la usa para dialogar con la gente, para conversar con la gente, para buscar caminos de solución. Yo no creo que una policía represiva sea buena para el sistema, no va a funcionar bien. Pero sí creo que hay una reforma de la policial es muy necesaria, pero hay que hacerla con los que hay ahora. Esto es francamente con mucho respeto por todos los que han dado sus opiniones, hablando de refundación, reformas profundas, etcétera, pero los efectivos policiales son los que son y a partir de ahí hay que construir algo. Ahora, José Miguel, tú en algún momento dado dijiste que se había dado demasiada largona a Carabineros para que se mandaran solos. Eso es algo que ustedes ven desde la concertación, digamos, en adelante, como una, de alguna manera, una cosa que debió haber sido de otra manera. Absolutamente. Yo creo que eso fue un error, una limitación fuerte, partiendo de la base que los temas policiales no tienen que ver simplemente la policía y el resto mira para cualquier lado. Por eso que ya se empezó a plantear, cuando yo era ministro del Interior, yo planteé la necesidad de un Ministerio de Seguridad Pública aparte,
Lo planteamos, me acuerdo, en conjunto con el senador de entonces Alberto Espina, que fue, yo diría que fue el que perseverantemente decía hay que tener un ministerio aparte. Después él aceptó ya en la negociación misma, yo no estaba, ya estaba fuera de Chile, que el Ministerio del Interior fuera el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que adquiriera todas las atribuciones. Fíjate, tiene muchas atribuciones. Pero no tiene la gente que lo haga, porque tú puedes decir, mira, le voy a dar, voy a darle a este ministerio el mando civil de la policía y contratar 5 asesores, pues. Si no tiene un elenco competente, capaz de dirigir realmente la policía, eso no va a funcionar. Y yo creo que la policía necesita una dirección civil hoy día, necesita una mejor orientación política, no puede seguir siendo un cuerpo paramilitar. No es un tema de disciplina, qué disciplina se tiene, sino que realmente no está la policía para eso. La policía está fundamentalmente para vigilar, para conciliar, para buscar arreglos, para acercarse a los ciudadanos, etcétera. No está solamente para reprimir. ¿Qué tanto ese pensamiento que acabas de decir crees tú que cae bien en Carabineros? Mira, yo creo que ellos quieren reforma. Y además las veces que yo he conversado con Carabineros, no tienen un gran problema respecto a algunas cosas. Algunas cosas incluso las han profundizado más, como por ejemplo una cierta descentralización de la policía. Un solo Carabineros de Chile, pero con mucho más asentamiento en las regiones y en los distintos lugares. No esta cosa ahora que de pronto un oficial que estaba en Arica termina en Magallanes, ¿no? A cada rato, y que las decisiones tienen que tomarse todas en Santiago. Ellos te diría que han entendido la necesidad de una descentralización de la policía mucho mejor que otros. Sufren mucho por la falta de especialización, por esto de repartir situaciones judiciales, de hacer cosas que no tienen por qué hacer, mientras crece la policía privada, pues la gente emplea más policía privada, por ahí policías públicas para lo suyo. Ellos entienden muy bien, por ejemplo, una comisaría en Santiago, que recién ahora se sabe cuántos efectivos tiene, ahora es posible preguntarlo. Generalmente la mitad de los carabineros andan todo el día haciendo cosas que no tienen nada que ver con la vigilancia en la calle. Entonces, eso lo resienten, ellos resienten mucho esas cosas, que los manden a hacer cosas que no creen que deben hacer. Y al mismo tiempo, ciertamente los molesta la crítica muy fuerte que han sufrido en estos años, porque finalmente la policía, el problema es que ellos tienen un determinado entrenamiento, saben hacer determinadas cosas, etcétera, pero se les culpa por eso. Y se les ha enseñado desde hace muchos años que ellos son la autoridad, el que manda a la gente. Y eso ya no funciona. Hoy día, y eso lo muestra la policía francesa, la policía inglesa también, que cuando hay que fajarse, como se dice, se fajan, si cuando hay que pegar, pegan. Pero que tiene generalmente una actitud muy de diálogo con la gente, pues, muy de razonamiento con la gente. El policía es una persona que tiene que controlar una situación. Cuando hay un tema con la delincuencia, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando hay un problema de desorden y otro problema, generalmente tiene que adoptar una actitud algo más conciliadora y comprensiva. Déjame llevarte los minutos que quedan a otro área de tu expertise, que tiene que ver con las relaciones internacionales. Chile no ha firmado el Pacto de Escazú. Chile, está por saberse qué pasa con el TPP-11, que es otra discusión grande. ¿Cómo ves tú un gobierno liderado por el presidente Boric en el marco de lo que son hoy día las relaciones internacionales y las relaciones entre países? Bueno, yo creo que estamos en una situación compleja, no solamente en Chile, ¿no? En toda América Latina hay una gran división y muchos problemas, ¿no? Y el mundo está cambiando muy aceleradamente, y ahí está lo de China y Rusia, y surgen potencias cada vez más fuertes. La realidad mundial se va configurando de manera distinta, y América Latina, América del Sur, bastante fraccionada. Entonces yo por lo menos haría un gran esfuerzo para tratar de conciliar acuerdos entre los países de América del Sur para una acción mejor, más conjunta, mejor que la que tenía. ¿Partidario de firmar el TPP-11? Sí, yo soy partidario de aprobar el TPP-11. De lo que no soy partidario es de llevar la votación apresuradamente para que se pierda. Porque realmente yo siempre he dicho lo mismo. Mira, lo que pasa es, una de las grandes conquistas que hemos alcanzado en política exterior en los últimos 20 años, que son grandes conquistas, es nuestra relación con el Asia-Pacífico.
Ahora, y esa relación tiene muchas dimensiones, tiene muchos acuerdos, muchos convenios, etcétera. Yo prefiero tener que explicarle a un ministro australiano o tailandés por qué no hemos aprobado todavía el TPP-11 y que explicarle por qué se rechazó, pues. Si nosotros hemos sido los promotores de los acuerdos de libre comercio en todo el Asia-Pacífico. Entonces yo personalmente yo soy partidario de aprobarlo. Si me piden que lo vote, lo voto. Pero francamente yo primero trataría de lograr mayores consensos antes de correr el riesgo de partir mal. Y un gobierno que pierde que ve perderse un acuerdo importante en sus primeros días no parte bien, pues no parte bien rechazando convenios. Ya, en el TPP-11 yo según lo que entiendo, una de las grandes dificultades es que... Es esencial en todo caso, estoy de acuerdo. Sí, es que los tribunales ad hoc para ver las distintas contiendas ahí tienen un sesgo, llamemos... Mira, yo te diría lo siguiente, son pro empresarial más que anti-Estado. Yo diría que en general nosotros no nos ha ido tan mal en eso. En algunos casos nos ha ido bien, en otros nos ha ido mal. Pero el sistema de resolución de controversia, el llamado el ICSI del Banco Mundial, la verdad es que no es bueno. ¿Por qué? Porque es un sistema de paneles que no formula jurisprudencia, porque no hay un sistema de admisibilidad para distinguir entre las demandas que son buenas o son malas. Se nombra un panel de jueces, generalmente los jueces reciben una remuneración por sesión, entonces raramente se juntan la primera vez y dicen esta demanda no sirve para nada, porque eso significa que no se van a poder juntar 6 o 7 veces más. Yo estoy de acuerdo en que no es bueno el sistema de solución de controversias. No creo que nos haya perjudicado tanto, ni mucho menos, pero sí creo, yo entraría en cooperaciones con otros países miembros, y eso lo pueden hacer incluso dentro del TPP, entre paréntesis, porque Australia, Nueva Zelanda y otros países han planteado los problemas del sistema de resolución de controversias. Pero a Chile le ha ido muy bien en el comercio internacional con los acuerdos comerciales, no cabe ninguna duda. Ahora que hemos distribuido mal los recursos, esa es otra cosa, pues. Eso es un problema que tiene que es de política interna. Yo no veo grandes problemas para desarrollar industria, para tener política industrial, para esas cosas en los acuerdos de libre comercio. Y el TPP tiene un problema, una gran ventaja, además que las dos grandes potencias llegaron tarde al TPP, por los chinos y los norteamericanos que ahora quieren entrar y se quedaron afuera inicialmente, por lo tanto este es un acuerdo de los intermedios. Y Chile es de los intermedios, pues, así que creo que sería medio negativo rechazarlo. Pero en fin, repito, lo que no estoy por hacer es aprobarlo mata caballo y tratar de ganarlo por un voto en el Congreso, porque eso sería un error. Por último, en un minuto, porque no me queda mucho más tiempo, José Miguel, ¿existe o no existe un temor en que dirija el país, como quizás algunos columnistas lo han sugerido en un momento dado, una generación que todavía no llega a los 40 años? Mira, yo diría que hay una preocupación, yo creo que noto una preocupación por la experiencia, ¿no? Pero reitero, o sea, cuando uno pregunta a gente como que si yo hoy día estamos viendo el otro día se lo pregunté a él por lo demás, para poner el ejemplo, hoy estamos viendo el famoso Congreso del Futuro, cuyo inventor ha sido Guido Girardi. Yo no estoy seguro si tenía 30 años cuando lo eligieron diputado Guido Girardi, ¿eh? Puede haber tenido un poco menos que eso todavía. Y hay una cantidad de otros llevamos de democracia ya más de 3 décadas, y por lo tanto hay gente que ha ido envejeciendo en la política. Ahora les toca irse, o nos toca irse, no sé. Veremos qué es lo que ocurre en la vida, pero eso no significa que haya un gigantesco cambio generacional. Yo creo que hay gente que es cierto que el grupo que hoy día va a entrar a dirigir es un grupo que tiene poca experiencia de gobierno, o sea, de experiencia de lucha estudiantil, después fue al Congreso, y después ahora va a gobernar por primera vez, pero en el Congreso aprendió hartas cosas, y además un grupo homogéneo. A mí me interesa mucho eso, o sea, aquí hay gente de distintos partidos políticos dentro del Frente Amplio, también del PC, etcétera, pero han trabajado juntos desde hace tiempo y se conocen desde hace mucho tiempo, y eso puede ser una ventaja. Puede ser una ventaja si la nueva generación es homogénea y resuelve sus problemas de manera suprapartidaria, creo que puede ser una ventaja. Homogénea, te refieres a que miran las cosas de una manera no necesariamente consultando a cada uno de los partidos. Exacto, que no tienen que ir a preguntarle a su partido qué es lo que deciden, porque eso enreda mucho. El presidente de la República generalmente, mira, a nosotros nos criticaron mucho el periodo de la concertación y tenían razón en que algunos senadores y diputados
se quejaban de los nuestros, se quejaban de que hablábamos más con la derecha que con ellos. Claro, o sea, ahí hay que conseguir los votos, pues. Al otro lado hay que conseguir los votos. Por lo tanto, tener la certeza de que el grupo de uno está siempre ahí. Esa es una gran cosa. Pues. Yo decía, una vez que un diputado nuestro llegó tarde a una votación y se perdió, decía, oye, qué maravilloso es que el principal problema que tenemos es que uno haya llegado atrasado, pues. Y no las riñas que había después, ¿no? En los últimos tiempos. Yo creo que este grupo puede ser puede ser un grupo homogéneo de dirección de lo que en la jerga de nuestros tiempos más revolucionarios se llamaba un núcleo básico de dirección. Yo creo que cuando existe un núcleo básico de dirección, eso está bien encaminado. José Miguel Insulza, muchas gracias por haber estado con nosotros.